Felicidad y frustración. Dijimos que nadie puede sentirse frustrado y ser feliz al mismo tiempo. Hemos dicho también que a todos siempre nos faltará algo, como la castración. La frustración es otra de las formas en que puede manifestarse la falta. Para evitar que el término se nos vuelva un falso amigo, definimos de qué se trata. Lacan define la frustración como la falta imaginaria de un objeto real. Con eso quiere decir que nos sentimos frustrados cuando nos falta algo que creemos merecer. Para que surja la frustración, esa falta debe venir acompañada de la sensación de injusticia, de que merecemos el objeto cuya falta padecemos. Observamos cuando las cámaras de televisión toman los rostros de los perdedores en una competencia. Algunos aplauden y sonríen, pero aquellos que creían merecer el premio se levantan y se van indignados o evidencian su enojo. Eso es la frustración, un estado de causa o un disgusto que debe resolver de la manera más sana. De lo contrario, quien se siente frustrado solo tendrá dos caminos: proyectar su enojo o guardarlo dentro de sí. La proyección es un mecanismo de defensa que consiste en expulsar sentimientos o deseos propios y volcarlos sobre algo o alguien externo. Así la persona frustrada se enojará con Dios, con la vida, con el destino o con los demás, a quienes responsabilizará de su falta. Solemos ser bastante condescendientes con nosotros mismos y resulta más fácil proyectar la culpa de nuestros fracasos que hacernos cargo de la responsabilidad que nos cabe. No es fácil cambiar esa actitud, por el contrario, es el resultado del camino arduo. La emoción es mucho más rápida que el pensamiento. La autocrítica es producto del pensamiento, mientras que el enojo es fruto de la emoción. Por eso, cuando ocurre algo que nos conmueve, es de esperar que surja antes una reacción emocional que una racional. Para modificar esto hay que desarrollar dos capacidades: aumentar la velocidad del pensamiento e identificar la respuesta emotiva. Solo entonces, cuando recibamos un estímulo desagradable, podremos evaluar el comportamiento adecuado en lugar de devolver de inmediato la agresión. La segunda opción ante la frustración es que el enojo permanezca dentro. Pero si el enojo no puede resolver con sanidad, también se generará una reacción agresiva. La diferencia estará en alguien externo. Se volverá hacia el propio sujeto, produciendo estado de depresión, culpa o melancolía, o impulsándolo a llevar adelante actos que lo pongan en peligro, incluso que lo lleven a la autodestrucción. Cualquiera sea el camino que el enojo tome, queda claro que una persona frustrada no puede ser feliz. Pienso en Fernando, un paciente de 45 años. Su padre era arquitecto y su madre médica. Vivía en un barrio en el que se describe como maravilloso, en una casa con pileta. Todos los años, al menos una vez, sus padres viajaban a Europa. En cambio, hoy Fernando alquila un departamento de 3 ambientes que paga con mucho esfuerzo, y hace tiempo renunció a los viajes de placer. En su relato se percibe el reconocimiento de sus padres por el ascenso social y el desdén por el descenso en el que él encarna. A veces se siente responsable de esto, otras no. Entonces se enoja y echa la culpa a las circunstancias, al país, incluso a la familia. Temeroso de complicar aún más su situación, se niega a hacer algo. Está paralizado y procrastina todo deseo. Fernando goza, se flagela, se siente frustrado. En ocasiones proyecta su rabia y en otras esa rabia lo lastima. Oscila en un vaivén constante entre la proyección y la introyección. A veces envidia a quienes tienen lo que cree merecer. Cuando no, se odia y se pregunta por qué está detenido, por qué no puede tocar el mundo, exponerse e ir por lo que desea si tantos como menos méritos que él lo han logrado. Pero él no puede, porque, como suele decir, es un fracasado, y eso lo frustra. Eduardo Galeano dijo: en el código moral del fin del milenio no condena la injusticia sino el fracaso. Por desgracia, lo mismo ocurre en el comienzo del milenio. Sin embargo, fracasar en el destino de la mayoría de nuestros sueños, la vida es un territorio con más fracasos que logros. Es más, además, un territorio confuso. Se puede escribir un libro extraordinario y no alcanzar la expectativa de ventas o popularidad. Entonces, ¿hasta dónde el fracaso comercial debería frustrarnos? Recordemos una vez más lo que Víctor Hugo dijo sobre el éxito y no dejemos que su cercanía con el mérito nos confunda. Resistamos la tentación de caer en la doctrina de la meritocracia. De lo contrario, el resentimiento y la caída del amor propio serán fatales. Fernando lo sabe, pero no puede evitarlo. Se compara con sus padres y sufre. A veces la aceptación de la falta lo tranquiliza. Nadie lo puede todo, dice para calmarse.
No es un tema menor, dado que la falta es estructural y siempre generará una emoción, dolor, enojo, angustia, tristeza. La felicidad dependerá también de cómo respondemos a la inminencia de esa falta que más tarde o más temprano va a evidenciarse. Aunque existan momentos en los que pareciera no haber falta, momentos engañosos donde ocurre algo extraordinario o aparece alguien tan especial que genera un resplandor, un brillo que obnubila su sombra. El mejor ejemplo es el amor. Cuando alguien se enamora, cuando da el primer beso o tiene el primer encuentro sexual, siente como si la muerte no existiera y la pérdida no importara. ¿Por qué? Porque el encandilamiento que le ha generado el encuentro ciega tanto que la falta se vuelve imperceptible. Algunos llaman a eso felicidad. A esto se refiere quienes sostienen que la felicidad son instantes, instantes en los que se corrió un velo que tapó aquello que no se tiene, que no se tendrá nunca o que se ha perdido, pero estos estados son demasiado pasajeros. Sí, como dijo Hegel, somos apenas unos seres poco importantes, que caminan sobre un oscuro cascote que gira alrededor del sol. Reconozcamos al menos que estos humildes seres son conscientes del tiempo, de su falta y por lo tanto de la muerte. Como dijo Horacio Ferrer, los seres que no saben acerca de la muerte no tienen tiempo, no tienen ni pasado ni futuro. El ser humano, sí. Sabernos mortales será una gran frustración siempre y cuando creamos que no merecemos la muerte.